Wishmaster es una intrigante mezcla de horror fantástico y efectos especiales intensos que lleva al espectador a un mundo donde los deseos pueden volverse letales. Dirigida por Robert Kurtzman y producida por el icónico Wes Craven, la historia sigue la liberación accidental de un Djinn, un genio malévolo de tiempos ancestrales, encarcelado en un ópalo rojo durante siglos. Este ser, interpretado por Andrew Divoff, tiene el poder de conceder deseos, pero su interpretación es siniestra y retorcida, convirtiendo los sueños en horrendas pesadillas. Alexandra Amberson, la protagonista interpretada por Tim Lauren, se ve involucrada en la misión de enfrentar al Djinn y detener la creciente ola de horror. Con efectos visuales impactantes y un toque de magia oscura, Wishmaster ofrece un viaje perturbador que explora los riesgos de desear sin medir las consecuencias, ideal para los amantes del terror y el suspenso. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno incertidumbre y emociones a flor de piel. La historia comienza en la antigua Persia, en un vasto imperio que se desmorona bajo la amenaza de una misteriosa plaga. La enfermedad, extraña y devastadora, hace que las personas sufran mutaciones espantosas, alterando sus cuerpos de formas monstruosas. Desesperado y temeroso de perder su trono, el emperador consulta a sus consejeros sobre cómo detener el caos. Entre ellos está un hechicero, quien le habla de una criatura capaz de cumplir deseos. La concesión de 3 deseos a quien le despertó. Un Djinn atrapado en una antigua gema que permanece en la oscuridad del palacio. A pesar de las advertencias de su consejero, quien teme que liberar al Djinn pueda traer más demonios al mundo, el emperador, cegado por la desesperación, convoca al ser. En la penumbra de sus aposentos, el Djinn aparece, una figura de humo y ojos rojos como el fuego. Con voz profunda y resonante le ofrece concederle 3 deseos. Sin dudar, el emperador empieza a pedir, pero antes de que los deseos se cumplan, el hechicero actúa con rapidez y encierra al Djinn nuevamente en la gema, sellando su poder. Siglos después, la gema cae en el olvido, hasta que en un accidente la saca a la luz en tiempos modernos. Durante el transporte de reliquias antiguas, una caja se desliza de una grúa y cae sobre el trabajador. Al rescatarlo, un compañero encuentra la gema y, cautivado por su extraña apariencia, la esconde y la vende en una casa de empeños. Ahí, el dueño entrega la gema a Alex, una atezadora experta que, intrigada, se la lleva a su amigo Nick. He tenido una corazonada y se lo he pagado bien al dueño. Con quien investiga su origen. ¡Qué maravilla! Durante su análisis, la gema explota, liberando al Djinn atrapado. En la explosión, Nick resulta gravemente herido. Josh, soy Alex, ¿estás ahí? Y el Djinn le ofrece aliviar su dolor. Desesperado, Nick pide dejar de sufrir y el Djinn concede el deseo, acabando con su vida al cumplir su petición. En medio de una visión inquietante, Alex ve a su amigo Nick sufrir en una explosión y, sin pensarlo 2 veces, corre a buscarlo. Sin embargo, al llegar encuentra que ya es demasiado tarde. Nick yace sin vida, víctima del oscuro poder del Djinn, quien desaparece en las sombras. Mientras tanto, el Djinn vaga por las calles hasta encontrarse con un vagabundo sentado en un rincón sombrío. Con curiosidad le pregunta qué lo atormenta. El hombre, visiblemente cansado y humillado, le cuenta que un farmacéutico lo echó de su tienda, acusándolo de dar mala imagen. El Djinn reflexiona en silencio sobre cómo tras siglos los humanos no han cambiado en nada, egoístas, mezquinos y siempre juzgando a los demás. Intrigado le pregunta al vagabundo cuál es la mayor preocupación del mundo hoy. Con una risa amargada, el hombre responde que cada uno solo se preocupa por sí mismo. Con una oscura sonrisa, el Djinn le ofrece concederle un deseo. Sorprendido, el vagabundo dice que quisiera ver al farmacéutico perderlo todo. En un instante el deseo se cumple y el farmacéutico cae muerto en su tienda, frente a la mirada atónica del vagabundo. Satisfecho, el Djinn se dirige a una morgue, donde espera tomar una nueva identidad. En la penumbra de la morgue, el Djinn examina cuerpos sin vida, buscando uno que le permita adoptar un nuevo rostro. En ese momento, el encargado de la morgue lo descubre y le ordena que se marche, advirtiéndole que no puede estar allí ni mucho menos tocar los cuerpos. El Djinn, sin inmutarse, se vuelve hacia él y, con una voz suave, le pregunta si está contento con su trabajo. El encargado, cansado y resentido, aprovecha para quejarse de su vida. Habla de su salario insuficiente, de la monotonía de vivir con sus padres y de la constante presión de sus jefes. El Djinn sonríe y le pregunta qué desearía si pudiera pedir algo.
Con sarcasmo, el hombre responde que no desearía volver a verlos jamás. El Dijin concede su deseo y el encargado queda completamente ciego, mientras el Dijin adopta el rostro humano que le permitirá mezclarse en el mundo. Alex, abrumada por la muerte de su amigo Nick y por la culpa que siente, comienza a notar un patrón en las visiones que la atormentan. Cada vez que el Dijin concede un deseo, es como si ella pudiera ver su siniestro desenlace. Decidida a encontrar respuestas, primero acude al vendedor que le proporcionó la gema y le pregunta por el extraño accidente que sucedió en la estatua. ¿Eres policía? No. Después sigue la pista hacia un coleccionista que había solicitado la estatua. Este, al escuchar su relato, le sugiere que busque una amiga historiadora que pueda ayudarla. Hay alguien en la universidad a quien me gustaría presentarte. Cuando Alex se encuentra con la historiadora, esta escucha atentamente y finalmente le revela la aterradora verdad. Un Jin era la mismísima cara del miedo. Alex ha liberado a un Dijin, un demonio de los deseos que cumple los anhelos de las personas a cambio de sus almas. Explica que, cuando el Dijin haya recolectado suficientes almas, regresará a quien lo liberó, concediéndole 3 deseos fatídicos. Sin embargo, el tercer deseo abrirá las puertas para que otros seres de su especie invadan el mundo, Una raza de seres totalmente inhumanos. significando la destrucción de la humanidad. Mientras Alex asimila esta información, el Dijin continúa con su misión de buscar almas. Llega a una comisaría y solicita la dirección de Alexandra Anderson. El oficial de turno, confundido y desconfiado, le informa que no puede divulgar esa información. ¿Qué demonios le hace pensar que le daré su dirección? El Dijin lo analiza y, en un tono persuasivo, sugiere conocer bien su situación. Lo describe como, aunque el oficial busca justicia, su trabajo está plagado de injusticias y limitaciones, siguiendo las órdenes de superiores que frecuentemente van en contra de sus valores. El policía, afectado por las palabras del Dijin, baja la guardia y se deja llevar por la rabia y frustración que ha reprimido. El Dijin aprovecha el momento para ofrecerle un deseo, y el policía confiesa su odio hacia un violador recientemente detenido que, gracias a sus conexiones, posiblemente quedará libre. Quisiera verlo muerto, murmura el oficial, sin imaginar lo que está por suceder. En ese instante, el Dijin concede el deseo y el detenido, bajo un impulso repentino, agarra la pistola de un oficial y comienza a disparar descontroladamente en la oficina. En medio del caos, los policías reaccionan y disparan hasta que el hombre cae, cumpliéndose así el macabro deseo. El Dijin, aprovechando el caos en la comisaría, encuentra entre los archivos la tarjeta del contacto de Alex, dejada allí cuando ella descubrió el cuerpo de Nick. Con una sonrisa maliciosa sigue la pista hasta el lugar de trabajo de Alex, donde se encuentra con su jefe. Sin rodeos le pide la dirección de la joven. Estoy buscando a Alexandra Anderson. Para su sorpresa, el jefe no pone resistencia, solo responde con frialdad que se la dará a cambio de algo. Intrigado por la actitud tan directa, el Dijin pregunta qué es lo que quiere. Sin pestañear, el jefe responde, un perro. Sorprendido, el Dijin intenta razonar con él, recordándole que podría obtenerlo fácilmente en cualquier lugar, pero el jefe insiste en que lo desea de inmediato, a su manera. Con una sonrisa, el Dijin accede. Mientras tanto, Alex experimenta otra visión aterradora. Ve al Dijin reclamando las almas de quienes han hecho deseos, uno por uno, mientras estos comienzan a morir de formas misteriosas y horribles. Alarmada, va en busca de la historiadora, en busca de una manera de detenerlo. Sin embargo, al llegar, algo le resulta extraño. La historiadora intenta persuadirla de no enfrentarse al Dijin, esquivando sus preguntas y mostrando una extraña calma. Todos los hechiceros están muertos. Súbitamente, Alex lo entiende. La mujer frente a ella no es la verdadera historiadora. Eres un encanto de veras. Horrorizada, comprende que el Dijin ha tomado su rostro. El Dijin, sonriendo con malicia, le propone que pida sus 3 deseos, cumpliendo así su destino. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es conocerte, Alexandra? Alex se niega, pero el Dijin amenaza con ir tras su hermana si no coopera. Sin más opciones, Alex pide su primer deseo. Quiere conocer todo sobre el Dijin. El Dijin sonríe y, cumpliendo el deseo, le revela su verdadera esencia. Él es la encarnación de la desesperación y la frustración, el monstruo que se alimenta de los cobardes, de aquellos incapaces de alcanzar sus sueños. Terminada su explicación, le pregunta cuál será su siguiente deseo. Atemorizada, Alex pide ser llevada de vuelta a su casa, y el Dijin, sonriendo, la traslada allí instantáneamente. Ya en casa, Alex no pierde tiempo y, preocupada por su hermana, se dirige a una lujosa fiesta organizada por el coleccionista de arte que anteriormente había comprado la estatua que contenía la gema. En el salón iluminado y bullicioso, el Dijin, disfrazado de humano, ya está presente, manteniendo una conversación con el coleccionista. Este le pregunta si todo en la fiesta parece en orden. Con una sonrisa intrigante, el Dijin le asegura que sí, pero le sugiere que pida un deseo para hacer la celebración aún más memorable. El coleccionista, sin embargo, se siente perfectamente
completamente satisfecho con su vida, con sus posesiones y con el curso de la fiesta, y rechaza la oferta del Dijin. Sin desistir, el Dijin con astucia lo lleva a expresar un deseo sin que él se dé cuenta, mencionando cómo podría ser una fiesta aún más legendaria. En ese momento, la atmósfera en el salón se transforma en caos. Los invitados comienzan a actuar de manera errática y el ruido se vuelve ensordecedor. En medio de la confusión, el Dijin aprovecha para quedar a solas con Alex. Con una sonrisa oscura le recuerda que aún le queda un último deseo por pedir y la amenaza: si se niega, jamás volverá a ver a su hermana. ¡Es un malvado hijo de puta! Desesperada y sabiendo que debe actuar con astucia, Alex respira hondo y finalmente pronuncia su tercer deseo. Pide que el tablero de control de la grúa que causó el accidente nunca se dañe, que el trabajador no sufra ningún percance y sobre todo que el Dijin nunca salga de la estatua. El Dijin, atado a su obligación de cumplir el deseo, se encuentra atrapado y, tras darse cuenta del engaño, es absorbido de nuevo por la gema. Al instante, el tiempo retrocede y todos los eventos provocados por el Dijin se deshacen. Las personas recuperan sus vidas y la estatua intacta vuelve a formar parte de una exposición en el museo, donde quedará sellada con la gema oculta para siempre. ¿Y bien, te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y dale like. Si la respuesta es no, igual, suscríbete.